que Dios está aquí con nosotros, hermano. Créalo. Esto es de creer, esto es de tener fe. Amén. Yo sé que nuestra fe a veces mengua, pero nunca se venza, siempre luche con la esperanza de que Dios va a venir a quitar lo que estorba en nuestras vidas. Porque acuérdense que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermano. Y dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? O sea, si usted tiene fe y usted lo busca, Dios le va a dar ese premio de su bendición, de su presencia en su vida. Dios se manifestará ahí en su vida si usted cree que Dios está aquí. Si usted tiene esa fe, Dios lo va a premiar, bendiciéndolo de muchas formas. Le puede hablar, le puede dar una visión, le puede dar un sueño, lo puede sanar, lo puede liberar. Usted experimentará ahí el poder de Dios ahí en su vida. Pero hay que tener fe, porque nuestro Dios vive, no está muerto. Nuestro Dios, hermano, no nos desampara, no nos olvida, no nos deja. Digo que iba a estar con nosotros a través de su Espíritu Santo todos los días. Y eso hay que creerlo. Y la evidencia más clara, aquí se siente la presencia, se mueve el poder del Espíritu Santo de Dios. Habrá alguien que me diga en esta tarde que yo no siento nada. Lo sentimos, lo vemos. El ver a un hermano, una hermana que Dios lo está tocando, desde ahí lo sentimos, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que está moviendo, el que está bendiciendo a mi hermano, a mi hermana. Amén, hermano. Por eso tenemos que creer en Dios. Denle una ofrenda de palma al Señor con todo su corazón. Gócese, tome confianza, tome fe en Dios, amado hermano. Trate de quitar lo que le esté estorbando o la carga que usted trae. Trate de dejarla, trate de quitarla y deje que Dios haga lo que tiene que hacer ahí en su vida, ahí en su corazón. Que Dios quiere hacer muchas cosas, pero hay que tener fe. Amén. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Amén. Habrá alguien, le repito, que diga yo no siento la presencia de Dios. O alguien que dude que Dios no existe. O alguien que dude que esto no es de Dios. Gloria al Señor. Por su misericordia Dios nos bendice, amado hermano, y eso hay que agradecerlo. Porque si usted a lo mejor venía mal, ahorita sintió el toque de Dios, se va diferente, se va liberado, se va descargado. Esa carga Dios la quita, esa enfermedad Dios la quita, esa tristeza Dios la quita, ese desánimo Dios lo quita. Pero créale y alábele. Aleluya. Que aunque usted no sienta, dígale: Señor, gracias, creo en ti. Aunque no sienta nada, dígale: Señor, gracias, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y vendrá la bendición de Dios a su tiempo. Pero nunca dude del Dios de los cielos. Nunca se canse. Sí, Señor, mira, estoy cansado, no te puedo alabar, pero creo en ti, perdóname, dame fuerza. Dígaselo al Señor. Ay, Sarrama, aquí ama. Eso es lo que Dios quiere, que en medio de la prueba, de la tribulación, usted le crea y le alabe. Dice su palabra, aunque nada más cuando todo sea bueno lo he de alabar, también en lo malo. Ahí está la fe, ahí está lo que Dios quiere. También en lo malo, alábele, créale. Si Dios nos deja pasarse, Dios sabe, porque Él es perfecto, no se equivoca. Quisiéramos que todo Dios no nos quitara. Yo soy el primero que le digo, pero no se venza. Créale, créale. En medio de su agonía, si usted quiere, dígale: Señor, aquí estoy y creo en ti y no dudo, Señor, de ti. Aleluya. Ayúdame a no dudar, ayúdame a darte la gloria en medio de ese problema, en medio de esa agonía, en medio de esa enfermedad, en medio de ese cansancio, en medio de ese desánimo, en medio de esa debilidad. Dígale: creo
Aleluya. Ay, santo, raba, aquí, adórele con el vino. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Créanme. Siente ganas, alábenle, alábenle. El tiempo es de Dios. Usted alábenle. Siente ahí adorarle, hablar con Dios, adore, háblele a Dios. Deje que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos en esta tarde. Amén. Pues yo creo que todos sabemos que Dios está aquí. Podemos sentir su presencia. Levante su mano quien siente la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues dele gracias, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da vida, nos mantiene para seguir adelante. Gloria a Dios. Y vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Y vamos a darle lectura a 2 versículos, al 31 y al 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, para la gloria de Dios. Y cuando lo tenga listo, pues glorifique el nombre de Dios en esta tarde. Amén. Amén. Y no deje de alabar a Dios, hermano. Si usted siente, dale gloria a Dios, dele gloria a Dios. Amén, hermano. Ahí es donde miramos el gozo, que no se apague. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y verso 32. Le voy a dar lectura una vez y usted le da lectura por segunda vez a los 2 versículos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora usted. Y dijo entonces Jesús a sus judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque creemos que tú estás aquí con nosotros. Creemos que tú quieres bendecir a tu pueblo. Creemos que tú quieres bendecir nuestras vidas. Mira, mi Dios, tú sabes, tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad, de lo que anhelamos de parte suya, mi Dios. Y por eso en esta tarde venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón abierto, dispuesto, mi Dios, a recibir lo que tú ya nos estás dando en esta tarde. Tu bendición, Padre maravilloso. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a tener esa fe, a abrirte el corazón para Sarrama Kiama, y que esta palabra, Padre, penetre, que cada uno de nosotros, Padre, podamos creer a esta palabra, Dios mío, y que esta palabra, Señor, rompa, que esta palabra deshaga lo que esté estorbando ahí en nuestras vidas, que esta palabra limpie, purifique, que esta palabra aplique su poder dentro de cada uno de nosotros, sanando, liberando, dando fuerza a Sarrama Kiama, dando esa fe, Señor mío, que necesitamos, Padre. Opere esa sanidad, opere ese milagro, Señor. Conteste esa petición, esa sanidad de cada uno de mis hermanos. Se vaya esa preocupación, Señor. Se vaya
vaya esa duda, Señor, se vaya esa aflicción, se vaya esa enfermedad, Padre Celestial, lo que quizás esté perturbando, Señor, estorbando, atormentando nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, por tu palabra, por tu poder, por tu Espíritu Santo y por tu sangre maravillosa, los echo fuera. Reprendo todo espíritu en la vida de cada uno de mis hermanos como en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y los declaro libres. Los declaro liberados, los declaro sanados, los declaro en victoria, los declaramos salvos para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y creemos, Padre, y declaramos que todo ataque del enemigo, del diablo, es derrotado, es cegado, es destruido, porque no tiene parte ni suerte. Tú venciste todo en la cruz del Calvario, Padre, y lo creo, mi Dios, y ligo esas promesas tuyas, Señor, de liberación, de sanidad, de salvación, de santidad, Padre, a tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias le doy, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y declaro victoria. Me pongo en tus manos, declarándome necesitado de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Aleluya. Vamos a predicar ahora ya soy libre. Amén, hermano. ¿Cuántos son libres ya en esta tarde? Amén. Desde que usted conoció a Jesús, debemos de ser libres. Amén. Porque Cristo vino a libertarnos. ¿De qué? Vino a libertarnos de todo mal. Amén. Porque Él tiene poder. Y es el único que tiene el poder para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para cambiarnos, para transformarnos. El único que tiene el poder, amado hermano, para llevarnos al reino de los cielos. Aquí no hay un cohete o un avión o algo que nos pueda llevar al cielo, no. Cristo es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Amén. Quiero leerle el versículo 31, que Jesucristo vino a liberarnos de todo mal, de toda influencia negativa, toda influencia mala que hay en este mundo, en el cual usted y yo estamos viviendo. Podemos ver cosas fuertes, podemos ver cosas que nos atormenten, que nos espanten, que nos den miedo, pero de todo lo que veamos y de todo lo que se aparezca en este mundo, Cristo vino a liberarnos, Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a defendernos, Cristo vino a guardarnos de todas esas cosas malas que vivimos en este mundo. Eso tenemos que creerlo y tenemos que tener esa fe. Pero dice el verso 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Acuérdense que no todos habían creído en Él. Dice la palabra de Dios ahí, me parece que es San Juan capítulo 1, verso 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le ¿qué? No le creyeron. ¿A quién había venido? Digo, perdón, no le recibieron. ¿A quién había venido? A los judíos. Pero hubo judíos, pocos, muchos, no lo sé, pero hubo pocos judíos o muchos que sí creyeron en Él. Porque aquí la Biblia dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, sí habían creído algunos judíos. Amén. Repito, pocos quizás, pero creyeron en Él algunos judíos. Y a ellos mismos les dice, si vosotros, o sea, si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay tres palabras aquí, amado hermano, que cuando yo leía se me quedaron grabadas en mi corazón. Una, permanecéis. Dos, en mi palabra. Tres, dice, entonces serás mi discípulo. Amén. Qué importante, y lo hemos dicho siempre, creer en la palabra. Qué importante es vivir la palabra de Dios. Qué importante es obedecer la palabra
Porque si usted y yo permanecemos, hermano, en esas palabras dice, entonces nosotros vamos a ser sus discípulos. Si nosotros no permanecemos en la palabra, si nosotros no creemos en la palabra, si nosotros un tiempo estamos buscando a Dios, otro tiempo no lo buscamos y estamos así, sube y baja, no estamos permaneciendo. Y dice la Biblia que el que permanece en su palabra, él va a ser su discípulo. ¿Y por qué? Porque usted y yo, Sabalaya, Díama, todo cristiano, todo creyente, al creer en la palabra, al vivir en la palabra, al vivir en el evangelio, ahí es donde usted y yo vamos a conocer al verdadero Dios, vamos a conocer cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere de usted y de mí, y lo más grande, que vamos a creer en el poder y vamos a conocer el poder libertador de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Lo importante, permanecer en la palabra del Señor, porque la palabra tiene poder. Amén. Si permanecéis en mi palabra, dice, entonces si eres mi discípulo. Amén, hermano. Si no permanecemos, no vivimos, no creemos, no obedecemos, no cumplimos la palabra, ¿podemos ser discípulos de Dios? No. Y usted y yo somos discípulos de Dios. Amén. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Jesucristo estaba aquí animando, amado hermano, a sus discípulos a poner, hermano, su confianza no solamente, hermano, en la fe, no solamente en la fe, sino que permanecieran en su palabra. ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas si no tenemos fe? ¿Se cumplirá la palabra de Dios? ¿Veremos las promesas de Dios? ¿Veremos los milagros de Dios? ¿Veremos la maravilla de Dios cumplir en su palabra si no tenemos fe? No, hay que tener fe. Por eso les decía, no solamente la fe, sino crean en mi palabra. ¿Tienes fe? La palabra se va a hacer realidad en tu vida. Amén, hermano. Y lo dije hace ratito, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde podemos nosotros encontrar la salvación y la vida eterna? ¿Dónde podemos encontrar el camino de salvación? Usted y yo. ¿En dónde? En la palabra. La palabra es un mapa. La palabra es un camino. La palabra es una guía. ¿Para qué? Para poder llegar a la salvación y a la vida eterna. Porque a través de la palabra, ahí Dios nos enseña cuál es el camino para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. No es el camino que yo elija, no son las cosas que yo elija a mi forma y a mi manera, no. La palabra, hermano, me muestra el camino correcto, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que creer para que yo pueda llegar a la salvación y a la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Den una ofrenda de palma a Dios, hermano. Los verdaderos, los genuinos creyentes, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos siguen obedeciendo la palabra de Dios, seguirán obedeciendo la palabra de Dios. Así como los discípulos, hermano, cuando empezó el Nuevo Testamento, así como los discípulos, hermano, obedecieron a Cristo de la gloria, predicaron su palabra, lo obedecieron. Así nosotros hoy en día, como discípulos, como creyentes, tenemos que seguir creyendo en la palabra. No tenemos que mover la palabra, no tenemos que quitarla, no tenemos que acomodarla a nuestra conveniencia, a nuestra forma. No tenemos que buscar disculpas tampoco. Usted y yo tenemos que confiar y creer y vivir conforme a la palabra, aunque le llamen anticuado, aunque le llamen corriente, aunque
aunque le llamen extremista, aunque le llamen exagerado, aunque le digan es que esto ya cambió, es que ya estamos en otro mundo, es que ya estamos en otro tiempo. No, mi hermano, la palabra no cambia. La palabra es hoy y es mañana. Ay de aquel que le quite o que le añada un tilde a mi palabra. Usted tiene que guiar y vivir conforme a la palabra del Señor. Aunque le aparezca fuera de moda hoy en día. Amén. Nosotros tenemos que creer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice el verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través, le decía yo, que de la palabra vamos a conocer a Dios, vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer al Espíritu Santo, vamos a conocer el poder de Dios. Y cuando nosotros conozcamos, hermano, al verdadero Dios, dice, entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad? Es Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Solo hay una verdad que nos va a librar a todas las personas, a toda la gente, amado hermano, que nos va a librar del pecado, bendito sea el nombre de Dios, que nos va a librar de una vida de condenación, que nos va a librar de una vida mala, que nos va a librar de una vida de destrucción, que nos va a librar, hermano, de todo dominio de Satanás, del enemigo, aleluya. Y esa verdad es Jesucristo, y se encuentra en la palabra de Dios, que la revela el Espíritu Santo de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Conoceréis la verdad. Cristo nos va a quitar la ceguera, Cristo va a quitar todo obstáculo, Cristo nos va, hermano, vamos a conocer la verdad. ¿La verdad de qué? No, la verdad sobre la mentira, la verdad sobre el engaño, la verdad sobre la religiosidad, la verdad, hermano, sobre todo dominio del diablo. La verdad, hermano, nos va a librar de todo pecado, aleluya, y nos va a dar esa libertad para llevarnos al reino de los cielos. Nos va a librar de toda mentira, de religiosidad, de dioses falsos, de ídolos, amalaya, quiama. Él es el que nos va a librar de todo pecado, nos va a librar de todo orgullo, nos va a librar de toda mentira, de todo rencor, de todo resentimiento, aleluya, de toda amargura. Él es el que nos va a liberar de todo lo malo. Alábele que Él vive. Amén. Jesucristo, como dice aquí la Biblia, esa es la única fuente de la verdad, no hay otra. Solamente la verdad está en Cristo, y que nos va a hacer libres, y que nos va a llevar a una perfección. Óigalo bien, nos va a llevar a una perfección para que podamos usted y yo entrar al reino de los cielos. ¿Quién es el que nos va a preparar? ¿Quién es el que va a quitar todo lo malo? ¿Quién es el que nos va a transformar? ¿Quién es el que nos va a regenerar a través de su palabra, a través de su poder? Pues ¿quién es el que nos va, amado hermano, a preparar, a ser aptos para poder llegar al reino de los cielos? Si no es solamente el Cristo de la gloria. Alábele que Él vive, bendito sea el nombre de Dios. Y le decía yo, Jesucristo, que es la verdad, nos va a librar de la esclavitud del pecado, del engaño, de las falsas religiones, de la influencia de Satanás, de todo espíritu de Satanás. Nos va a librar de toda maldad que se mueve en este mundo. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él tiene el poder. Amén, hermano. Te va a librar del odio, del orgullo, del coraje, de la vanidad,
medicina, no es la terapia, no son las inyecciones, no es la pastilla, no es la terapia, no. El que entra hoy en día solamente es Jesucristo al corazón, y de ahí va a liberarnos de todo lo malo, ahí va a limpiar el corazón, ahí va a cerrar la tierra, va a arrancar toda atadura, todo lazo, toda cadena, y nos va a limpiar y nos va a librar de todo lo que perturbe nuestras vidas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Para qué? Para meternos a ese camino de vida eterna, para ponernos a ese camino, hermano, aleluya, de vida eterna que ha puesto solamente Dios, aleluya. Pero Jesucristo no vino a libertarnos, no confundamos, porque a veces se confunde. Es que Cristo vino a libertarnos y la gente piensa que tiene derecho a hacer lo que quiera, y no es así. Vino a libertarnos, vino a romper esas cadenas, esas ataduras, de todo lo que influenciaba en nuestras vidas, de todo lo que nos llevaba a pecar. De eso vino a liberarnos. ¿Y vino a liberarnos para qué? Para ahora que no hagáis esas cosas, sino a hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros le sirvamos a nuestro prójimo. Nos lleva a esa perfección. Aleluya, amado hermano, porque ahora Dios quiere, que nos ha libertado. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere que seamos cada uno de nosotros. Alábele que Él vive. La libertad no es el libertinaje para que usted caiga en pecado otra vez. No, de allá nos libertó, de allá nos sacó. ¿Para qué? Para que seamos libres y ahora hacer lo que Dios quiere que hagamos. Antes estábamos en el mundo, antes estábamos en este mundo influenciado, aleluya, y no hacíamos las cosas de Dios. Pensábamos que le agradábamos a Dios, cómo vivíamos, cómo hacíamos las cosas, y a veces había cosas que queríamos hacer o que queríamos dejar y no las podíamos dejar. ¿Cuánta gente? Le hablo como testimonio. No, ya no voy a fumar. No, ya no voy a tomar. Y dejaba 10, 8 días, 15 días. Y después volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque había una atadura. Porque había un espíritu que no podía yo ser libre. Pero cuando vino que azarraba aquí, ay, sana, vino Cristo a mi vida, rompió esa atadura, rompió esa ligadura, y ahora viene y me hace libre. Lo que no podía hacer allá afuera yo, ahora lo he hecho en Cristo Jesús, bajo su ayuda, bajo su influencia y bajo su poder. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta tarde? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y a medida que usted y yo le sirvamos o busquemos a Dios, esa verdad, amado hermano, seremos más perfectos, para que usted me entienda. A medida que nosotros le sirvamos a Dios, a medida de que usted busque a Dios, va a ser, hermano, esa verdad va a ser cada día más perfecta en cada uno de nosotros. Jesucristo, acuérdense, vino a libertarnos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estábamos cegados, estábamos endurecidos, estábamos influenciados, creíamos en un ídolo, creíamos en una imagen, hacíamos pecado y pensábamos que nadie se daba cuenta, pero Dios sí se daba cuenta, y estábamos atados, dominados por esa influencia del mundo, por esa influencia satánica, diabólica. Por eso dice la palabra: si permanecéis en mi palabra. Qué importante es creer, qué importante es vivir la palabra,
Qué importante es obedecer la palabra. Qué importante es que usted lea esa palabra, amado hermano. Cuando tú lees esa palabra, la tomas con fe, la tratas de hacer tuya, la tratas de entender. Esa palabra cambia tu mente, porque esa palabra es viva, no es de hombre. Esa trae la esencia, el poder, la sabiduría, Sarama, Kiama, el intelecto de Dios. Y esa palabra cambia, te libera. A veces no lo vemos de esa forma, pero tenemos que verlo así, porque eso que usted tiene ahí en su mano no es suyo, no es de un hombre terrenal. Esa sabiduría viene de lo alto. Amén, hermano. Y cuando usted la toma con fe y la lee, tratándola de entender, esa palabra le cambia la mente. En el momento, lo hace reaccionar de otra forma, lo hace pensar de otra manera. Como creyentes, como cristianos, usted y yo tenemos que permanecer en la palabra de Dios, en el camino de Dios. Porque si no permanecemos, si somos volubles espiritualmente, hoy sí, mañana no, 3 días dejo pasar y después busco a Dios, 15 días y después busco a Dios, no estoy permaneciendo como Dios. Permanecer es constante. Amén. Dice, si tú lo haces, si tú permaneces en mi palabra. No está diciendo, él dice, en mi palabra. Sabemos que Cristo es la palabra. Dice, entonces tú vas a ser mi discípulo, vas a ser mi discípula. ¿Y cuántos son o cuántos se consideran discípulos o discípulas de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos? Estamos permaneciendo en esa palabra. Y el decir permanecer quiere decir que esté obedeciendo la palabra. Amén, hermano. O sea, tiene que ir agarrado de la mano. Amén. Y no lucha al saco roto. Porque si hemos creído en Cristo, somos discípulos y somos discípulas de Jesucristo. Amén. Entonces, no lo echemos al saco roto. Vayas al libro de los Efesios, en el capítulo 2. Y por eso tenemos que estar siempre agradecidos con nuestro Dios. Porque Cristo vino a libertarnos de este mundo lleno de maldad, de este mundo lleno de pecado, de este mundo en el cual usted y yo vivíamos, que en este mundo usted y yo estábamos dominados, estábamos influenciados por las fuerzas demoníacas, por los poderes, hermanos, demoníacos. Estábamos dominados bajo el poder de Satanás, aleluya. Estábamos dominados, aleluya, encadenados, enlazados, aleluya, por los poderes satánicos. Amén. Y de ahí vino a liberarnos nuestro Señor Jesucristo de este mundo. Un mundo en el cual usted y yo vivíamos, amado hermano, allá afuera en el mundo, pero estábamos y seguíamos así, estábamos destinados a sufrir una condenación para muerte eterna si Dios no nos saca del mundo. Y mire, amado hermano, nosotros no venimos a Él, porque a veces nos cantamos en que yo no. Cristo fue a nosotros, Cristo puso un medio, Cristo mandó algo, hizo algo. ¿Para qué? Para que usted y yo viviéramos, hermano, a la luz divina, a la luz eterna. En el mundo a la gloria, del mundo de condenación al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y
nuestras vidas. Amén. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. Yo lo invito que no nos hagamos las buenas gentes o el esto, el otro. No, Él vino a nosotros. Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Ahí está el amor y la misericordia de Dios. Porque estábamos nosotros, amado hermano, condenados, destinados, o más bien destinados a una condenación. Amén. Y cuando le hablo de condenación, yo estoy hablando que estábamos destinados para ir ¿a dónde? Abajo. Amén, hermano. Y miren lo que dice el verso 1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Se está refiriendo a usted y a mí. Cuando estabas muertos en delitos y pecados. En el mundo estábamos muertos. Espiritualmente le hablo. Porque usted puede decir, hermano, que yo viví el mundo y viví la maldad y viví el pecado, pero es que entonces estaba yo vivo porque lo hice. Habla espiritualmente. Sí estábamos vivos físicamente, pero ese tipo de vida, con esos pecados, con esos delitos, íbamos a ir, como yo le decía, ¿a dónde? A una vida de condenación, a una vida de muerte eterna, a una vida de juicio, a una vida de infierno. Alabado sea la gloria del Señor, porque dice que cuando estábamos ahí, hermano, aleluya, estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Que los delitos, amado hermano, vienen agarrados de las manos con el pecado. El delito, ¿qué quiere decir? Mataste, asesinaste, robaste, aleluya, adorabas imágenes, les daba cultos a los ídolos, aleluya, cometías adulterio, fornicaba. Esos eran delitos que se cometían allá afuera cuando se vivía en el mundo. Y por eso dice el Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pablo aquí les estaba recordando, hermano, a los creyentes, de los efesios, la condición de la cual Cristo, Dios, los salvó. Les estaba recordando, les estaba diciendo, estaban en sus pecados, estaban en sus delitos, aleluya, estaban condenados a la muerte eterna, pero a Cristo ahí les dice y les pone esa condición: mira, de ahí Dios te sacó, de ahí Cristo te sacó y ahora te ofrece la salvación y la vida eterna. De igual manera, como se lo está diciendo a los efesios aquí, amado hermano, de igual manera, eso también es para nosotros, aleluya. Nosotros, usted y yo, la iglesia, no debe de olvidar, hermano, aleluya, cómo era nuestra vida bajo, hermano, la esclavitud del pecado. No debemos olvidarnos, no para estar recuerde, pero sí para darle gracias a Dios que estábamos como esclavizados, que estábamos como encadenados, como le decía hace ratito. Queríamos hacer lo bueno, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque había una fuerza demoníaca, había un demonio, la influencia de Satanás, que nos tenía atados, nos tenía cegados, encadenados, y hermano, no teníamos la fuerza o el carácter suficiente. Tuvo que venir Cristo, y que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios, que no se nos olvide que nos trajo de la oscuridad a la luz, hermano, a la luz divina, a la luz eterna. Debemos de darle gracias siempre a Dios. Es que yo no era malo, es que yo no era esto, es que yo no era así, es que yo no era tan latoso, tan latosa. Aquí no se trata de que sean latoso o latosa, porque dice la Biblia que no es por obras. ¿Para qué? Para que no te vanigloríes. Aquí, hermano, la salvación es por gracia y misericordia del Cristo de la gloria. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Amén.
Y aquí el apóstol Pablo les estaba recordando a los efesios, ¿verdad? La condición por la cual Dios nos salvó. Y nosotros no debemos olvidar tampoco, porque nosotros también estábamos esclavizados al pecado. Amén. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Y eso sería, creo yo, que una motivación, hermano, para darle gracias a Dios. Amén. Por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos de agradecerle, de recordar. Y eso me tiene que servir como motivación para que yo siga adelante. Porque si me pongo a pensar y digo, ¿qué tal si Dios no hubiera venido a mi vida? ¿Qué sería de mí? A lo mejor ya estuviera muerto en el mundo. Que yo digo, y yo siempre lo he pensado, si Dios no me hubiera rescatado a mí, yo desde cuándo estuviera muerto. Porque tomaba yo mucho. Y llegaba un momento que decía, yo ya me estoy convirtiendo en alcohólico. Porque yo salía a comer del trabajo, trabajaba yo en Tequila Sauza, manejaba una gerencia y yo tenía que ir a comer a una cantina, porque ya si no iba yo no me sabía la comida, pero era ese demonio de alcoholismo. Y yo solito, Dios me iluminó, yo creo, me hizo sentir que aunque estaba yo muy bien en ese trabajo, aleluya, dije, no, renuncio. Me decía, vas a renunciar, si tienes esto, tienes lo otro, tienes así, tienes asado, disfrutas de esto, sí, pero yo ya esto no lo siento ya bien, y renuncié. Bendito sea el nombre de Dios, porque si yo hubiera seguido ahí, a lo mejor desde años, muchos años, ya estuviera yo 3 metros bajo tierra. Y por eso le digo, gracias Señor, porque llegó mi momento en el cual tú decidiste manifestarte en mi vida, y yo lo tomé así. O lo tomas o lo dejas, aleluya. Y gracias a Dios que Dios me dio la sabiduría para aceptarlo, y ahora, hermano, después de eso, servirle al Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso no se le debe de olvidar a usted bajo qué condición Dios lo sacó a usted y a mí del mundo. Amén, hermano. Eso no le estoy diciendo que lo esté cada ratito publicando, no, pero sí recordarme y decir, gracias Señor, que me sirva de motivación para seguir buscándolo a Él, para seguir creyendo en Él, para seguir caminando en Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque Él ha hecho y sigue haciendo muchas cosas por nosotros. Amén. Dice el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿qué? De desobediencia. Pablo aquí describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Amén. Amén. En el tiempo de Pablo se pensaba o pensaban, aleluya, que Satanás, amado hermano, y sus fuerzas demoníacas, sus fuerzas de maldad, habitaban en el aire, habitaban en el espacio, entre el cielo y la tierra. Satanás era el gobernante de ese reino, un reino espiritual, un reino, hermano, de maldad, compuesto por todos sus ejércitos satánicos, demoníacos. Y todos ellos se oponían a Cristo. Amén. Amén. Que hoy, ¿dónde moran los demonios? ¿Dónde andan los demonios? En el espacio, en los aires. Si Dios
nos abriera los ojos espirituales, veríamos los millones de demonios que se mueven en los aires. Amén. Sí, amado hermano. Y todos ellos se oponen a Dios. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿No vivíamos conforme al mundo? ¿No hacíamos lo que el mundo nos ofrecía? No pecábamos y ni siquiera, hermano, nos redarguía en nada. Porque eso era lo que se vivía en el mundo. Se conforma al príncipe de la potestad del aire. Porque Satanás tenía gobernada nuestras vidas. Satanás nos tenía cegados. Satanás nos tenía atados. Nos tenía engañados. Nos tenía endurecidos. Aleluya. Y así vivimos, hermano, un tiempo. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso usted y yo no debemos de juzgar, no debemos de criticar, no debemos de señalar, porque somos muy dados a criticar, somos muy dados, hermano, a señalar, somos muy dados a veces a hablar de las personas. Aleluya. No, mira al otro, de ahí nos sacó Dios. Y ahora usted y yo sabemos que esas personas, desgraciadamente, y voy a decir algo fuerte, pero es la realidad, aunque sea un familiar que no conozca a Dios, aunque sea el vecino, aunque sea la persona, están influenciados, están gobernados, están atados por el espíritu de Satanás. Alabado sea la gloria de Dios. Y no debemos nosotros, hermanos, de señalar, de criticar, sino orar, porque un día usted y yo estábamos quizás peor que aquellas personas. Y se operen los hijos de desobediencia. ¿Por qué desobedece? Porque la gente no cree en Dios, porque está cegada, porque está influenciada, porque está dominada por un espíritu demoníaco. Y al contrario nos critican, al contrario pueden señalarlo, al contrario pueden hablar de nosotros, pueden, amado hermano, hablar cosas peores de nosotros. Pero usted y yo sabemos que están influenciados. Por eso no debemos de señalar, sino orar por las personas, para que Dios rompa esas cadenas, para que Dios rompa, amado hermano, esos yugos que ha puesto sobre las personas. Y así como a usted y a mí nos hizo libre, ahora, hermano, el espíritu satánico, el espíritu demoníaco que ahora existía en nosotros, ahora vino Cristo, se metió el poder, la zarraba aquí, amá y sama, se metió el poder de Dios en nosotros, se metió el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, no puede estar la presencia del diablo. Alábele que Él vive. Ahora Él limpia, ahora Él saca esa influencia demoníaca de nosotros, y ahora zarraba aquí, amá, nos da de su Espíritu Santo y nos hace libres. Amén. Pero dice que nosotros vivíamos en otro tiempo. Cuando Cristo, fíjese bien, cuando Cristo resucita, amado hermano, triunfa sobre el diablo. Cuando Cristo resucita, triunfa sobre Satanás y sobre su poder de Satanás. Porque ahí en la cruz del Calvario, Jesucristo lo derrotó. Dice el libro de los Colosenses que el acta que nos acusaba, todo lo que nos acusaba, el Señor lo clavó ahí en la cruz del Calvario. Él se echó la culpa por nosotros. Ahí dejó colgada toda enfermedad. Ahí dejó colgado todo poder, toda influencia satánica. Aleluya. Ahí en la cruz del Calvario. Por eso le decía, cuando Cristo resucita, vence a Satanás, vence a su poder. Jesucristo es el gobernante permanente de este mundo.
de este mundo entero. Amén. El Satanás es solo, o fue solo, como lo quieras llamar. Satanás solamente es un gobernante, amado hermano, temporal de este mundo. Del mundo que escoge seguirlo a él. Por eso es temporalmente el gobernante, porque él sigue gobernando, porque él sigue influenciando a mucha gente en este mundo. Pero va a llegar un momento, acuérdense, por eso es gobernante temporal, porque va a llegar el momento en que el Cristo de la gloria va a venir a pedirle cuentas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Pero Cristo es el gobernante permanente de este mundo y de esta tierra, que Él le va a permitir ciertos juicios que Él ha destinado para la gente, para el mundo, para esta tierra. Sí, que temporalmente Satanás, aleluya, influencia o gobierna una parte, sí, pero llegará un momento que Cristo vendrá a pedirle cuentas a Satanás, aleluya, y ya lo venció y lo seguirá venciendo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano, en esta tarde? Aleluya. Así que nuestro Cristo nunca ha perdido batallas. Así como influenció a Adán y Eva en un momento dado, y quizás tomó parte de una batalla Satanás, pero ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino? Vino a arrebatarle, y en buena lid, porque Dios no saca ventaja de su poder. Vino a arrebatarle el dominio que tenía Satanás. Amén. ¿En quién? En su Hijo. Satanás pensó que había derrotado a Jesucristo cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Y yo no sé si Satanás lo sabía o no lo sabía, que tenía que llegar a la cruz del Calvario Cristo. Y que una vez llegando Cristo, ahí lo vencía. Aleluya, porque ese era el plan de Dios. Y le ganó esa victoria, esa batalla, se la ganó legítimamente. Dios hubiera utilizado su poder y lo derrota y lo seguirá derrotando, pero le ganó limpiamente esa batalla, porque mi Cristo llegó victorioso a la cruz del Calvario, y por eso usted y yo estamos aquí de pie. Dios nos evitó la vida de condenación por haber creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Amén. Satanás sigue con su Espíritu Santo dominando a las personas, a la gente. Por eso es necesario que usted y yo siempre estemos orando por todas las personas. Amén, hermano. Lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Y yo tengo que ser agradecido con Dios y recordar: Señor, si tú no me hubieras sacado de esa vida, yo ya estuviera muerto. Y si siguiera ahí, ¿a dónde voy? A una vida de condenación. Y yo creo que todos estamos para agradecerle y recordar de dónde Dios nos sacó, y darle gracias, porque nos ha ofrecido y nos ha dado la vida eterna. Amén. Y nos quitó del dominio de Satanás. Amén. Su espíritu que nos gobernaba, que nos guiaba, que nos regaba, que nos influenciaba, que nos llevaba a cometer faltas, a cometer pecados, a cometer delitos, vino Dios, lo sacó, ¡fum!, y entró el de Dios. Aleluya. ¿Y a qué vino? A libertarnos o a liberarnos. Dice el verso 13: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Pecábamos, cometíamos pecado, éramos esclavos del pecado, porque así vivíamos. Dice, así vivían en otro tiempo. Recordemos, le decía yo, cómo vivimos en el tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, en las pasiones de nuestra carne, en los deleites de nuestra carne.
Así se vivía allá afuera, así vivíamos allá afuera en el mundo. Dice, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad nuestra propia, sino la voluntad de la carne, porque la carne nos llevaba a pecar. Esta carne, amado hermano, también tiene su apetito. Esta carne también tiene sus gustos. Esta carne también quiere su comida. ¿Y cuál es la comida? Todo lo malo, todo el pecado. Ahí es donde la carne se acomoda. Eso es lo que la carne quiere. Hoy en día, en usted, en mí, aleluya, hay tentaciones a veces, hermano, y si nosotros no estamos bien cimentados buscando en una vida de comunión, de consagración, en una vida de trato con Dios, la carne nos va a ganar. Aquí no es de que yo acá, yo puedo, no, la carne te gana. Dice la Biblia, el espíritu tira hacia las cosas de arriba y la carne tira hacia abajo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que darle el tiempo a Dios, hay que buscarle a Dios, hay que consagrarnos a Dios, porque si no la carne, los deleites, las pasiones, los gustos, lo que el mundo te ofrece, ahí es donde la carne te puede llevar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero si tú buscas esa comunión, buscas esa consagración con Dios, el Espíritu Santo va a estar más fuerte. El Espíritu Santo es el que va a gobernar tu vida, y cuando la carne te lleve a pecar, a una tentación, a un deleite, el Espíritu te va a sujetar y va a decir ¿dónde vas? Por eso es una vida de consagración, una vida de oración, una vida de comunión, una vida de la palabra, una vida de oír el culto, una vida de leer la palabra, una vida de ayuno, para que el Espíritu gobierne y aplaque y ate, hermano, la tentación de nuestra carne. Gloria sea el nombre de Dios. Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Qué es lo más difícil en nosotros? Vencer la carne, nuestra propia carne. Usted mismo, para que me entienda, porque a veces nos ponemos de ejemplo. Primero tenemos que matar nosotros nuestra misma carne, antes que vencer, hermano, toda tentación, antes que vencer toda influencia del diablo, que es con la que luchamos, con todos esos demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados, gobernadores de maldad de las regiones celestes, dice el libro de Efesios. O sea, contra el ejército de Satanás. Ven, hermano, nosotros tenemos que vencer antes. Tenemos que vencer que el mundo, antes que lo que el mundo te ofrezca, antes que las tentaciones, antes que las pasiones, antes que los demonios, antes que Satanás. Usted tiene que vencer su carne. Es lo más difícil. Porque venciendo la carne nos sometemos a Dios, y Dios va a gobernar nuestras vidas y nos va a llevar a una victoria, porque Dios nos daría su poder y estaría con nosotros para vencer toda obra de Satanás. El hecho de que todos pecamos, hermano, no, si usted peca y yo peco. La Biblia dice ahí, creo que es primera carta del apóstol Juan, si dices que no has pecado, eres mentiroso. Todos pecamos, con el pensamiento, con una palabra, con una malicia, con una burla. Amén. Quizás no como antes, pero sí llegamos nosotros a pecar. El criticar, el señalar, el hablar mal de alguien, estamos pecando. Amén. Entonces nosotros
demuestran que nosotros sin Cristo tenemos una naturaleza que nos va a llevar, una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza que nos va a llevar a cometer pecados. Amén. Porque le repito que aunque nosotros estamos en Dios, a veces con un pensamiento, con una palabra, con una actitud que a veces ni nos damos cuenta, y luego se molestan porque, pero es que yo no lo hice. No es que lo hagas, es que tu actitud fue esto y así, y nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Si nosotros, sin Cristo, nosotros, amado hermano, tenemos esa naturaleza pecaminosa. O sea, por naturaleza nuestra tendencia es a pecar. Amén. Como Adán y Eva. Muchas personas a veces es que heredamos el pecado de Adán y Eva. No heredamos el pecado de Adán y Eva. Eso es una mentira. Nosotros lo que heredamos es la concupiscencia, la tendencia a pecar, que es otra cosa. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, por medio de Cristo, evitemos. Porque en nuestra naturaleza traemos inyectada esa semilla de pecar por Adán y Eva. No que pequemos como Adán y Eva, heredamos la concupiscencia, o sea, la tendencia a pecar, que es diferente. Y eso está solamente adentro. Y adentro, como les decía, solamente entra la terapia, la inyección, los libros, el internet, el psicólogo, el psiquiatra. Eso es de adentro. El psicólogo y el psiquiatra no saben lo que tienes tú adentro, lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Cristo sí lo sabe. Amén, hermano. Entonces nosotros sin Cristo, nuestra tendencia es siempre a pecar. Estaremos perdidos siempre al pecado. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie en este mundo, nadie en esta tierra, hermano, es suficiente para ganar la salvación. ¿Usted conoce a alguien que tenga poder, un ser humano, por muy poderoso que sea aquí en la tierra? ¿Podrá ser suficiente para ganar la salvación? La salvación viene solamente, hermano, cuando nos unimos a la vida perfecta de Cristo. Cuando nos unimos a la vida perfecta de que es Jesucristo, hermano, vamos a llegar a ser personas justas, personas honestas, personas, hermano, que Dios nos va a mirar con buenos ojos ante Él. Y ahí es donde nosotros podemos obtener la salvación y la vida eterna. Porque el que nos va a hacer justos se llama Jesucristo. No es usted ni soy yo. Cristo, Dios, es el que nos hace personas justas, es el que nos cambia, el que nos transforma para poder nosotros, hermano, alcanzar y llegar a una vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Y luego dice al final: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que dice que los demás, hijos de ira. Cuando dice hijos de ira, se refiere, y lo hemos visto en nuestro estudio, se refiere al castigo de Dios que van a recibir todos aquellos que rechazan a Cristo. Recibirán
los juicios de Dios, recibirán el castigo de Dios. Amén. Aquellos que rechazaron y rechazan a Cristo, Dios va a derramar su ira, su enojo, para que me entienda. Amén. Sobre aquellas personas que le den la espalda a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo, hermano. Vale la pena sacrificarse, si usted quiere, por Cristo. Porque nada, aunque usted sea la persona más prominente, más poderosa en esta tierra, sin Cristo se va para abajo. Amén. Dice porque éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Y vuelvo a lo mismo, si Dios no nos hubiera rescatado del mundo, ¿qué íbamos a recibir? Los juicios, la ira, el enojo de Dios. La ira son sus juicios, para que me entiendan. Y dice el libro de Tesalonicenses que Dios no nos llamó a ira. Ya no nos llamó para recibir los juicios de Dios, nos llamó para recibir la salvación y la vida eterna. Denle una ofrenda de palma a Dios. Aquí ya le voy a decir. ¿Cuántos son libres? Pero no para hacer lo que yo quiero, no para acomodar las cosas como yo quiero, sino para vivir como Dios quiere. Por eso Dios nos libertó. Amén. No confundamos.